Habían pasado varias horas desde que Mio había regresado a su casa, completamente horrorizada e impactada por todo lo que Christie le había dicho. No podía dejar de pensar en ello. Ni siquiera podía comer o bañarse con tranquilidad. Las palabras de Christie se repetían una y otra vez en su cabeza. Estaba sentada en su cama, aún inquieta, con la respiración agitada, recién salida de la ducha. ¿A quién se refería esa mujer y? Murmuró. ¿Quién me está vigilando y? Miró alrededor. Pero yo no veía a nadie y no había nadie y nadie me estaba acompañando y se llevó las manos a la cabeza. ¿Cómo que se alimenta de las familias y de los lazos y del tiempo y? Dios mío, y intentaba armar las piezas, darle sentido a todo lo que había escuchado. Christie le había resuelto muchas dudas pero también le había abierto muchas más. Y nada encajaba. Eso la frustraba aún más. Hasta que sus ojos se posaron en su escritorio. Ahí estaba. La cámara oscura. Perfectamente conservada, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. Mio se levantó lentamente y se acercó. Tomó la cámara y, por un instante, observó su propio reflejo en ella. Frunció el ceño. Algo en su mirada y no le gustó. Dejó la cámara a un lado y, con determinación, sacó su laptop, colocándola sobre el escritorio. La cámara oscura permanecía ahí, a su lado. Observando. No sé de dónde salió ese vídeo que vi en la universidad y murmuró mientras encendía la computadora, pero todo lo que me dijo esa tal Christie debe tener alguna relación con esto y comenzó a buscar. El mismo usuario. El mismo vídeo. El mismo mensaje oculto de Alex Nelson. Y lo encontró. Pero lo que vio la sorprendió. ¿Qué? El vídeo se había vuelto tendencia. Viral. Miles y no, millones de vistas. Los comentarios no dejaban de subir. Personas asustadas. Confundidas. Algunos preguntaban desesperadamente. ¿Dónde están? ¿Qué les pasó? ¿Alex? ¿Leila? ¿Siguen vivas? Como si ellas pudieran responder. Mio sintió un nudo en el estómago. ¿Qué demonios está pasando? Y, aún así, siguió buscando. Revisó la descripción. Los comentarios. Los hashtags. Todo era extraño. Sospechoso. Pasaron varios minutos. Hasta que una página llamó su atención. Un sitio oficial. Del gobierno. Mio hizo clic. Y lo que encontró la dejó helada. Un reporte. Una operación fallida. Fuerzas especiales y muertas. En circunstancias inexplicables. Su respiración se volvió más pesada. No puede ser y siguió leyendo. Y entonces lo vio. La ubicación. La casa. El lugar donde todo ocurrió. Gracias a los reportes de emergencia y ambulancias y llamadas al 911, Mio abrió los ojos con sorpresa. La ubicación y la tengo y, sin pensarlo, accedió al enlace. Un mapa apareció en la pantalla, marcando el punto exacto. La ruta se desplegó automáticamente. Está ahí lejos y frunció el ceño. Tendría que tomar un taxi o algún transporte si quiero llegar rápido y miró de nuevo la dirección. Todo ocurrió y en una casa y... Su voz tembló. Una mansión en la calle 13236 Bavarian Drive y... Negó lentamente. ¿Cómo es posible y? ¿Cómo pudieron pasar todas esas cosas en una simple casa y? Sus pensamientos la llevaron atrás. A su pasado. Tendría sentido si fuera en un pueblo como el que viví, pero no, y esto fue solo en una casa y sus ojos se suavizaron por un instante. Esa calle, y susurró. Yo solía pasar por ahí de pequeña y con Mayumi cuando íbamos a los parques más grandes y bajó la mirada. Al menos si no es un lugar desconocido para mí, pero entonces sí. Otro nombre cruzó su mente. El que Christie había mencionado. Katie Featherston. Mio frunció el ceño. Si todo empezó con ella y miró de nuevo la pantalla. La casa estará sola y o seguirá habitada y... Silencio. Y murmuró, pensativa. Tal vez y encuentre a esa tal Katia y sus ojos se endurecieron ligeramente. Determinación. Pero en el fondo y el miedo seguía ahí. Esperando. Siendo así, Mio, después de cambiarse nuevamente para salir, tomó la cámara oscura lentamente entre sus manos. La miró fijamente durante varios segundos, completamente seria y como si, de alguna forma, intentara decirle que había llegado su momento otra vez. Pero entonces la lluvia comenzó a caer. Mio giró ligeramente la cabeza hacia la ventana, observando cómo las gotas golpeaban el cristal. ¿En serio? Y... murmuró. Bueno, y no importa. Su expresión se endureció. Eso no me va a detener. Con decisión, guardó la cámara oscura con cuidado y tomó también una linterna, por si acaso.
Mio permaneció unos segundos más frente al escritorio, con la linterna y la cámara oscura a su lado. La lluvia seguía golpeando la ventana, constante y como si marcara el ritmo de lo que estaba por venir. Respiró hondo. Bien, y murmuró. Si voy a hacer esto y tengo que hacerlo bien. Se levantó. Primero abrió su mochila y la vació sobre la cama, revisando rápidamente lo que llevaba dentro. Sacó cuadernos, plumas y todo lo innecesario. Luego comenzó a preparar lo esencial. Guardó la linterna, comprobando antes que funcionara correctamente. Clic. El haz de luz iluminó la pared. Bien, y la apagó y la colocó con cuidado. Tomó su celular. Revisó la batería. 80% y debería ser suficiente pero buscó un cargador portátil en uno de los cajones y lo metió también en la mochila. Por si acaso se quedó pensando un momento más. Luego abrió otro cajón. De ahí sacó un pequeño paquete de vendas y alcohol. No pienso volver a salir herida pero mejor prevenir y los guardó. Sus movimientos eran rápidos, pero su expresión seguía seria. Decidida. Volvió a tomar la cámara oscura. Esta vez con más firmeza. La observó un segundo más y luego la guardó con sumo cuidado en la mochila, asegurándose de que quedara bien protegida. No me falles, y cerró la mochila. El sonido del cierre resonó más de lo normal. Como un punto sin retorno. Mio se levantó y caminó hacia la puerta de su habitación pero se detuvo antes de salir. Miró hacia atrás. Su cuarto. Todo estaba en calma. Demasiado en calma. Y regresaré, susurró. Luego salió. En la entrada de la casa, tomó una chamarra ligera y se la puso. El sonido de la lluvia era ahora más fuerte. Se acercó a la puerta principal. Su mano se quedó suspendida unos segundos sobre la manija. Dudando. Recordando. Las palabras de Christie. No te involucres si ya te vio, y Mio cerró los ojos un instante. Y luego apretó la manija. No voy a quedarme sin hacer nada, y abrió la puerta. El aire frío y húmedo la golpeó de inmediato. La lluvia caía con más fuerza ahora. Sin dudar más dio el primer paso hacia afuera. La lluvia caía con fuerza. Mio ya había dado unos pasos fuera de su casa cuando y su celular vibró en el bolsillo. Se detuvo. Por un momento dudó en contestar pero al ver el nombre en la pantalla, suspiró. Yuri, contestó. Hola. Mio. La voz de Yuri Kozukata sonaba más animada de lo habitual. Oye, estaba pensando, ¿y mañana quieres que salgamos? Podríamos ir a algún café o seguir con lo de la escuela. Y Mio guardó silencio un segundo. Miró la calle frente a ella. Oscura. Mojada. Yuri dijo finalmente. Mañana no creo poder ir, Yuri sonó confundida. ¿Por qué? Mio dudó. Sabía que no debía decirlo. Pero ¿y por qué voy a salir ahora y ahora? La voz de Yuri cambió ligeramente. ¿A dónde? Mio apretó el celular con fuerza. A una casa y silencio. ¿Qué casa hay? Mio respiró hondo. En la calle 13236 Bavarian Drive. Del otro lado de la llamada, silencio absoluto. ¿Y qué dijiste y? La voz de Yuri ahora era baja y tensa. Bavarian Drive, y repitió Mio. Tengo que ir ahí. No. La respuesta fue inmediata. Mio, y no vayas ahí. Mio frunció el ceño. ¿Qué? He escuchado cosas, y continuó Yuri, ahora claramente preocupada. Cosas malas y gente que desaparece y historias extrañas, y su voz tembló un poco. Ese lugar no está bien, y Mio miró hacia el frente. La lluvia caía más fuerte. Precisamente por eso tengo que ir. No. Respondió Yuri con más fuerza. Eso no tiene sentido. Si es peligroso, entonces menos deberías. Yuri, su tono cambió. Más firme. Más serio. Tengo que hacerlo. Silencio. No entiendes, y murmuró Yuri. Algo no está bien con ese lugar y lo siento, y Mio bajó la mirada un instante. Lo sé, y entonces no vayas, y no puedo. Otro silencio. Más pesado. Mio, y la voz de Yuri era casi un susurro. Esto no es como un simple caso y siento que algo está mal, y Mio cerró los ojos un segundo. Ya lo sé, entonces, pero aún así voy a ir. Yuri no respondió de inmediato. Y no me gusta esto, y dijo finalmente. No me gusta nada, y Mio suavizó un poco su tono. No te preocupes y estaré bien. Pero ni ella misma sonaba convencida. Avísame cuando llegues, y por favor, y Mio dudó. Sí, y Mio, y sí. Ten cuidado, y hubo un pequeño silencio. Siempre lo tengo, y la llamada terminó. La pantalla se apagó. Mio se quedó quieta bajo la lluvia unos segundos más. Luego guardó el celular.
Y lo siento, Yuri apretó ligeramente la correa de su mochila. Y sin mirar atrás y continuó caminando. La lluvia no daba tregua. Mio levantó la mano y, tras unos segundos, un taxi se detuvo frente a ella. Subió rápidamente. ¿A dónde?, preguntó el conductor. Mio dudó apenas un instante. A la calle 13236 Bavarian Drive. El conductor la miró por el retrovisor, con una ligera extrañeza pero no dijo nada. De acuerdo. El taxi arrancó. Las luces de la ciudad comenzaron a desdibujarse a través de la ventana, mezclándose con las gotas de lluvia que resbalaban por el cristal. Mio apoyó la cabeza ligeramente contra la ventana. Su reflejo la miraba de vuelta y distorsionado. Su mente no dejaba de repetirlo. Las palabras de Christy Ray. Ya te vio y no es humano y no te involucres y apretó la correa de su mochila. Ahí dentro y la cámara oscura. Y no es lo mismo y murmuró para sí misma. No puede ser lo mismo pero en el fondo sabía que sí lo era. O peor. Mientras tanto del otro lado de la ciudad Yuri Kozukata permanecía de pie, aún con el celular en la mano. La llamada había terminado pero su inquietud no. Y esto no está bien y caminaba de un lado a otro en su habitación. No podía quedarse tranquila. No después de lo que había escuchado. Ese lugar y ese nombre cerró los ojos un momento. Y entonces las imágenes volvieron. La montaña. La niebla. El agua oscura. Los susurros. Los espíritus. Los rostros perdidos en la profundidad y los eventos de Fatal Frame. Maiden of Blackwater. Su respiración se volvió más pesada. No y otra vez no y recordaba esa sensación. Esa presión en el pecho. Esa intuición que le decía que algo estaba mal y mucho antes de verlo. Y ahora la estaba sintiendo de nuevo. Pero diferente. Más pesada. Más y oscura. Mio abrió los ojos de golpe. No es un simple caso y se llevó una mano al pecho. Esto es peor y miró hacia su escritorio. Ahí estaba su propia cámara oscura. En silencio. Esperando. Yuri se acercó lentamente. La observó. Y siguió y dudó. Su reflejo en la cámara parecía más serio de lo normal. Podría volver a pasar todo y sus dedos temblaron ligeramente. Pero si no voy cerró los ojos. Mio la preocupación superó al miedo. Abrió los ojos nuevamente. Determinación. No puedo dejarla sola. Tomó la cámara con cuidado. No esta vez se dio la vuelta rápidamente, tomando también su abrigo. La lluvia seguía cayendo afuera. Espera, Mio y sin perder más tiempo salió. Mientras tanto el taxi avanzaba por calles cada vez más vacías. Más oscuras. El ruido de la lluvia golpeando el techo era lo único constante. Mio miró al frente. Las luces eran cada vez menos. Las casas más separadas. Estamos llegando dijo el conductor. Mio no respondió. Solo apretó más fuerte su mochila. Su mirada fija. Determinada. Pero en el fondo el miedo crecía. El taxi se detuvo lentamente. Es aquí dijo el conductor. Mio levantó la mirada. Y entonces la vio. La casa. Pagó sin decirle una palabra y bajó del vehículo. La puerta se cerró tras ella, y el taxi se alejó, dejando solo el sonido de la lluvia y el viento. Por un momento se quedó inmóvil. Observando. La casa era normal. Demasiado normal. Una estructura grande, bien cuidada, con luces apagadas y ventanas silenciosas. No había señales de violencia, ni de abandono, ni de algo fuera de lugar. Este es el lugar murmuró. Apretó la correa de su mochila. No tiene sentido dio un paso al frente. Luego otro. El agua empapaba el suelo, formando pequeños charcos que reflejaban la silueta de la casa, deformándola ligeramente. Mio comenzó a rodearla con cautela. Miraba cada rincón. Las ventanas. Las paredes. El jardín. Todo estaba en su lugar. No hay marcas y no hay daños se detuvo junto a una de las ventanas laterales. Intentó mirar dentro. Oscuridad. Nada más. Siguió avanzando. El viento movía ligeramente algunas ramas, haciendo que rozaran la estructura con un sonido seco y incómodo. Después de todo lo que pasó aquí susurró. ¿Cómo puede verse así? Continuó explorando. Encontró huellas borrosas en el lodo ya casi borradas por la lluvia. Restos de cinta amarilla de seguridad, arrancada y tirada en una esquina. Un leve rastro de algo que pudo haber sido sangre pero ya casi inexistente. Su respiración se volvió más pesada. Aquí pasó algo se detuvo. El silencio era extraño. Demasiado profundo.
como si el lugar y estuviera conteniendo algo. Mio volvió lentamente hacia la entrada principal. La puerta. Cerrada. O eso parecía. Se acercó. Y entonces algo en el suelo llamó su atención. Un brillo metálico. Se agachó lentamente. Un llavero. Con varias llaves. Sus cejas se fruncieron. ¿Qué hacen esto aquí? Miró alrededor. No había nadie. Ningún sonido. Nada. Tomó las llaves con cuidado. El metal estaba frío. Demasiado frío. Como si llevara mucho tiempo ahí o como si no perteneciera del todo a ese lugar. Se quedó unos segundos observándolas. Pensando. Esto no puede ser coincidencia y se levantó lentamente. Miró la puerta. Luego las llaves. Luego la puerta otra vez. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿De verdad voy a hacer esto? Y... silencio. La lluvia continuaba cayendo. Mio respiró hondo. Ya llegué hasta aquí y se acercó a la cerradura. Con manos firmes y pero tensas. Introdujo una de las llaves. Giró. Clic. El sonido resonó más de lo que debería. Como si algo y al otro lado y hubiera estado esperando ese momento. Mio tragó saliva. Y, con extremo cuidado empujó la puerta. La oscuridad del interior la recibió en silencio. La puerta se abrió lentamente. Un crujido largo y pesado. Mio dio el primer paso dentro. Y en cuanto cruzó el umbral, algo cambió. No era solo la oscuridad. Era el aire. Más denso. Más frío. Más y extraño. Se detuvo apenas un segundo, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda. Y... la casa por dentro y no se sentía como la había visto desde afuera. No parecía la misma. Las paredes, aunque intactas, tenían un tono más apagado. Las sombras eran más profundas de lo normal, como si la luz no pudiera alcanzarlas del todo. Mio encendió su linterna. Clic. El haz de luz atravesó la oscuridad, revelando una sala aparentemente normal. Un sofá, una mesa, algunos cuadros en la pared pero todo estaba ahí demasiado quieto. ¿Hola ahí? Llamó con cautela. ¿Hay alguien aquí? Silencio. Nadie respondió. Solo el eco leve de su propia voz, perdiéndose en la casa. Mio avanzó lentamente. Cada paso hacía crujir el suelo bajo sus pies. Sus ojos recorrían cada detalle. No hay señales de que alguien viva aquí y se acercó a la mesa. Había polvo pero no demasiado. Como si el lugar hubiera sido abandonado recientemente. Tomó su cámara oscura con una mano, manteniendo la linterna en la otra. Miró a través del lente. Por un instante y nada. Solo la misma habitación. Pero algo se sentía distinto al mirar por la cámara. Como si el aire se distorsionara ligeramente. Bajó la cámara. Y siguió avanzando. Pasó por un pasillo largo. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares. Se detuvo. Iluminó una con la linterna. Una familia. Sonriendo. Normal. Pero al mirarla por más tiempo esa normalidad se volvía incómoda. Y continuó. Cada puerta que encontraba, la abría con cuidado. Un baño. Nada. Una habitación. Juguetes. Una cama desordenada. Se acercó lentamente. Y un muñeco estaba tirado en el suelo. Mio lo iluminó. Y por un segundo le pareció que estaba mirando directamente hacia ella. Frunció el ceño. Estoy empezando a imaginar cosas y lo dejó atrás. Pero su ritmo se volvió más lento. Más tenso. El ambiente pesaba más con cada paso. Subió las escaleras. Cada escalón crujía bajo su peso. El sonido parecía amplificarse en toda la casa. Arriba el pasillo era más oscuro. Más estrecho. Encendió mejor la linterna. ¿Hola ahí? Volvió a llamar, con menos confianza. No quiero hacer daño y solo quiero hablar y silencio. Nada. Pero algo no estaba bien. Podía sentirlo. Como si alguien estuviera escuchando. Observando. Mio levantó lentamente la cámara oscura otra vez. Miró a través del lente. Y por un instante algo se movió al fondo del pasillo. Una sombra. Rápida. Desapareciendo en una de las habitaciones. Mio bajó la cámara de golpe. Su respiración se aceleró. No estoy sola y tragó saliva. Y, aún así, comenzó a caminar hacia esa puerta. Paso a paso. Lentamente. El sonido de la lluvia ahora era lejano. Casi inexistente. Como si la casa hubiera aislado todo del exterior. Mio llegó frente a la puerta. La madera estaba entreabierta. Oscuridad absoluta dentro.
Su mano tembló ligeramente pero aún así la empujó. El interior era frío. Más que el resto de la casa. Iluminó con la linterna. Una habitación vacía. Pero no del todo. Había marcas en el suelo. Como si algo hubiera sido arrastrado. Y en la pared y rasguños. Muchos. Desordenados. Profundos. Mio se quedó paralizada. ¿Qué pasó aquí? Levantó lentamente la cámara. Miró otra vez a través del lente. Y esta vez el aire frente a ella y no estaba vacío. Algo y comenzaba a formarse.